jueves y viernes. Aquí en Miami, bueno, como dice Horacio, pues pueden escribirles. Vamos a tener unas conferencias realmente muy interesantes, muy productivas, así que bueno, esperamos que puedan estar allí o comentarles a algunos de sus colegas para que nos acompañen. Muy bien, y bueno, vamos a comenzar entonces nosotros con este webinar que habla de el papel del editor de social media y el tráfico web. Es una de las cosas pues más populares y que la gente más quiere, sobre las que más quiere conocer. Lo primero que tenemos que saber al respecto es que toda sala de redacción necesita un editor de social media. Aunque hay opiniones encontradas al respecto, en lo particular y en mi experiencia, creo que es necesario, así como hay editores en cada una de las secciones o para cada función dentro de la redacción, dentro de una redacción integrada, creo que es importante tener a una cabeza en un equipo de social media. Entonces, dicho esto, vamos a hablar un poco sobre qué es un editor de social media. Porque bueno, en el periodismo y en los medios tradicionales pues hay editor de economía, editor de política, editor de deportes, cada uno con sus funciones muy bien definidas, muy bien establecidas. Pero cuando hablamos de un editor de social media pues empezamos a hacernos algunas preguntas. Quizás esto no esté escrito sobre piedra aún porque el tema de las redes sociales, el tema de los medios sociales y de todo el entorno digital es algo que se está aún configurando y además crece y cambia muy rápidamente. De modo que podemos hablar en este momento solamente de algunas de las cosas de las que podemos decir que son las funciones o de lo que es un editor de social media. Hablamos de que es la persona encargada del diseño del plan estratégico y de la gestión del personal de su equipo de social media. Eso es lo básico y eso es un editor de básicamente cualquier cosa. Diseñar su plan estratégico y gestionar al personal. Además de tomar las decisiones estratégicas de la marca en plataformas digitales. Y esto siempre teniendo como norte las audiencias virtuales, pues conocer su mercado, su público objetivo, conocer las plataformas donde se va a desempeñar y tomar esas decisiones estratégicas, siempre en trabajo cooperativo con los demás editores del medio, especialmente con el editor web. El editor web y el editor de social media tienen que ser una dupla que esté muy unida y muy en comunicación, en trabajo en equipo constantemente. Además, un editor de social media es aquella persona que se encarga de cubrir la actualidad de los medios, de estar enterado de que esa es su fuente, la actualidad de los medios sociales, del social media. Así como un editor de política o de economía está enterado de la actualidad de la economía de su país, pues, y mundial, un editor de social media tiene que estar enterado de la actualidad de los medios sociales. No puede ser solamente un estratega, tiene que ser una persona con conocimiento de las nuevas prácticas, de la última herramienta, de lo que se está llevando en estas plataformas, porque ese es su ámbito de acción, es su campo de acción. Y además tiene yo siempre digo que esto es una de las diferencias de un editor de social media con cualquier otro editor, porque nos toca evangelizar y nos toca formar a los demás compañeros en la sala de redacción para utilizar estas herramientas. Porque, bueno, de pronto no es común ver a un editor de, digamos, deportes o política o economía, además de utilizar alguna herramienta relacionada con su fuente, pero el editor de social media tiene que hacerlo, porque además el social media es algo que permea a toda la redacción, es transversal a todas las áreas de la redacción. Entonces tenemos que formar, y cuando digo formar no es que va a estar dando cursos dentro de la redacción, aunque pudiera muy bien hacerlo, a mí me tocó varias veces, sino que tiene que transmitirle a los demás editores, transmitirle a los demás miembros de la redacción la importancia de llevar los contenidos a estas plataformas. Entonces, veamos un poco un flujo bastante resumido de lo que es un proceso tradicional de una cobertura informativa. Tenemos la pauta de la información, de la noticia, de la cobertura.
Luego a esto se le suma o se pasa al siguiente, a la siguiente etapa, que es la redacción de la noticia, es decir, se pauta y se cubre la información como una primera etapa. Luego llega el periodista a la redacción, redacta su noticia, el editor la revisa el corrector o las personas involucradas en este proceso, se diagrama, luego se imprime y se distribuye. Veamos cómo es esto, cómo en paralelo este proceso se da o tiene lugar en los medios digitales. La pauta o cobertura, digamos que es el monitoreo y la generación de contenidos que se hace, que hace el equipo digital, bien sea web o social media. Luego se hace un diseño de esa información y publicación en la web. Y la distribución, el equivalente a la impresión y sobre todo a la distribución, es la distribución en social media. Digamos que, para ponerlo en paralelo con un proceso normal de un periódico, si tú haces todo el proceso de pauta, redacción, edición, diagramación e impresión, y no los llevas a los puntos de ventas, a los kioscos donde tus lectores van a conseguir tu periódico, entonces no vas a hacer absolutamente nada porque todo el trabajo será en vano, no habrás distribuido todo ese producto por el que trabajaste. Si nosotros producimos contenidos, vengan de papel o sean nativos de las plataformas digitales y no los llevamos al social media, nuestro contenido no es que va a morir, pero va a reposar de manera casi inerte en la plataforma donde lo lance. Si es la web, va a reposar allí y puede que a través de buscadores llegue algún porcentaje de la lectoría, pero la amplificación de ese alcance está en social media. Entonces, me gusta hacer como ese paralelo para que sobre todo los periodistas tradicionales, los más puristas en cuanto al proceso de producción de la noticia en una redacción, vean y entiendan la importancia de no solo de las plataformas digitales como la web, sino también del social media. Y bueno, como aquí estamos hablando del editor de social media y del tráfico web, vamos a ver brevemente, porque sé que el tiempo apremia y creo que me estoy tardando un poco, qué es el tráfico web. Según Google, que es, digamos, el gurú del tráfico y el motor de búsqueda más importante, además el primer derivador de tráfico de prácticamente todas las webs sin distinguir su área de acción. Puede ser un medio, puede ser comercio electrónico, puede ser una empresa. Por lo general la mayor fuente de tráfico viene de Google. Entonces, ¿qué nos dice Google? Que es la cantidad, el tráfico web es la cantidad de visitas, vistas o interacciones de un usuario con el contenido en tu sitio web. Las visitas habla de la cantidad de sesiones por usuario. Las vistas habla de las veces que un usuario visita el contenido, es decir, una visita puede tener muchas vistas, porque si desde mi computadora yo me meto ahorita en una página web, yo estoy abriendo una sesión, esa es una sesión, luego puede venir otra persona a usar mi computadora o yo mismo volver a visitar, esas serían las vistas. Interacciones son cualquier cosa que haga el usuario con tu contenido, sea un clic, una descarga, compartirlo, hacer comentarios, hacer compras, etc. Entonces, bueno, teniendo esto un poquito precisado ya qué es tráfico web y qué es el editor de social media, bueno, nos preguntamos entonces cómo vamos a generar tráfico, cómo se genera el tráfico web. Bueno, haciendo buen contenido. El buen contenido es una de las cosas que más genera tráfico. Pero puede que un buen contenido, como les decía antes, repose de manera inerte en nuestra web si no le damos una adecuada difusión. Además, también tenemos que poner el foco en esos contenidos de utilidad, en esos contenidos evergreen, en esos contenidos con los que de pronto no nos vamos a ganar un Pulitzer, pero sí le vamos a dar al usuario algo que está buscando. Sobre todo estos contenidos sobre cómo hacer algo, cómo hacer trámites, contenidos hiperlocales. Estos son contenidos de utilidad que tu audiencia va a valorar. Entonces, tenemos que, como editores de social media, transitar hacia esa dirección de la mano con el editor web y con el resto de los editores de la redacción, porque ellos son los que en cada una de sus fuentes nos van a transmitir esa información que podemos empaquetar para que sea de utilidad a nuestras audiencias. Además, bueno, tenemos que también irnos a la parte más o menos técnica,
que habla sobre la optimización con técnicas SEO, que es básicamente optimizar para buscadores. Una vez en un taller me hacía una pregunta y creo que ya se ha extendido, incluso ha sido tema de debate, sobre ¿escribimos para la web? ¿En la web escribimos para los buscadores o para el lector? Yo creo que hay que tener un sano equilibrio entre las dos cosas. Si escribimos solo para los buscadores, vamos a terminar escribiendo un texto que va a ser incomprensible. Pero si escribimos solo para el lector, con vocabulario muy rebuscado, preciosista, tecnicista, vamos a desperdiciar la oportunidad de que los robots de búsqueda nos encuentren. Entonces, creo que, como todo, el equilibrio es la decisión más sabia en este aspecto. Pero sí, también hay que conocer las técnicas SEO, y un editor de social media, si bien no es un editor web, tiene que conocer de técnicas SEO. Además, bueno, ofreciendo cómo generar tráfico web, ofreciendo una apuesta editorial propia, diferenciada, dándole ese valor agregado a la audiencia, que además no estamos descubriendo el agua tibia, no es una fórmula única ni nueva, es una premisa de cualquier medio, su propuesta editorial propia y diferenciada. Además, segmentando los contenidos de acuerdo a cada una de nuestras audiencias identificadas. Si nos dirigimos a un público que tiene en sí mismo varias características, pues dirigirnos a ellos. Y además con campañas publicitarias en medios tradicionales y digitales para decirle a la gente que existimos. Si tenemos nuevas cuentas en algunas redes sociales, sean nuevas o no, pero en las que estamos incursionando, pues tenemos que decirlo, no basta con simplemente estar allí. Y uno de los más importantes, y lo pongo en grande porque además es lo que nos ocupa hoy en cuanto al tema, es teniendo un plan de distribución en social media. Un editor de social media no puede ser sencillamente una persona que agarre los contenidos de la web y los lance en nuestras cuentas en redes sociales. Para eso no hace falta tener un estatus de editor. Y si hacemos solo eso sin que medie en ese proceso una estrategia, pues básicamente estaríamos perdiendo el tiempo. ¿Cómo generar tráfico web con social media? Bueno, ahora aquí está el queso de esta tostada que nos trae hoy y nos reúne en esta oportunidad. Bueno, tenemos que tener un plan de social media actualizado y alineado con la estrategia editorial del medio. Hago énfasis en lo de actualizado porque a lo largo, en mi experiencia personal, a lo largo de mi paso por la cadena Capriles como editora de social media, yo actualicé ese plan, no puedo decirles cuántas veces. ¿Por qué? Porque el medio cambia, las plataformas sociales y además algunas hasta desaparecen. Surgen nuevas, entonces hay que mantenerlo actualizado, siempre con una columna vertebral estratégica que nos va a permitir mantener los pies sobre la tierra y la conexión con la línea editorial del medio. Pero sí hay que actualizarlo, hay que revisarlo, hay que adaptarlo a lo que tenemos y adaptarlo hacia dónde vamos, a nuestras metas. Además, un editor de social media debe garantizar que su equipo esté monitoreando constantemente lo que se dice en los medios sociales y con esa información transmitírsela al equipo web para así ir respondiendo casi en tiempo real a lo que las audiencias están demandando. Esa es una de las formas más fáciles entre comillas, porque nada de esto es fácil, pese a lo que muchos piensen, pero es una de las fórmulas más exitosas para derivar tráfico desde el social media hacia la web. Detectando estas necesidades de información de las audiencias, generando contenidos con una propuesta creativa e interactiva, porque no es lo mismo tener una nota web y lo que se le pueda ocurrir al equipo de social media hacer con esa nota web en sus plataformas. Podemos hablar de que podemos hacer encuestas, podemos generar, pedirle al equipo de diseño que genere infografías interactivas. Hay muchísimas herramientas, muchísimas ideas que pueden servir para presentar de una manera innovadora, creativa y atractiva un contenido. Por ejemplo, se me ocurre ahorita una que sucedió el domingo con la entrega de los premios Oscar. Un medio en Venezuela decidió entregar sus propios Oscar, pero con ese componente de criterio del medio, además, bueno, con un componente también político,
pero se logró meter, todo el mundo estaba pendiente de la entrega de los premios de la academia y ellos idearon una forma creativa, jocosa además, y lograron muchísima interacción y captar la atención de muchísima audiencia. Entonces, esas son el sentido de oportunidad que debe tener el editor de social media y su equipo para saber meterse en esa ola cuando o en el momento indicado. Y esto pasa por dinamizar las comunidades, propiciar el engagement con estrategias específicas. Esto puede que se le haya ocurrido en el momento, puede que el editor o la persona encargada de este medio que les estoy comentando lo haya hecho con antelación, pero dinamizó su comunidad en ese momento, propició la interacción y el compromiso de su audiencia, que además se sintió parte de algo, porque, bueno, hacían sugerencias, comentaban por qué sí o por qué no el premio. Entonces, si bien esto fue además una estrategia muy específica que se hizo solamente en el microblogging en Twitter, es una idea de lo que se puede hacer, de las cosas que se puede hacer para que el editor de social media contribuya con la interacción de las audiencias y además esté atado a su propuesta en la web. ¿Qué debe garantizar el editor de social media? Bueno, primero que nada, todo lo que se hace en redes sociales debe ser medible. Y es por eso que necesitamos herramientas. ¿Okay? No podemos medir, como dicen en mi país, al ojo por ciento. No, tenemos que tener unos parámetros establecidos, tener un mecanismo de medición, unos indicadores que nos interese medir y además también necesitamos medir la gestión. Todo esto nos facilitará e ilustrará los avances y la efectividad de nuestras estrategias. Entonces, el manejo de las herramientas es una de las cosas que se espera del editor de social media. Además, y esto no es tanto que se espere porque probablemente las decisiones presupuestarias de un medio no estén en manos de ningún editor y mucho menos del de social media, pero sí necesitamos manejar un presupuesto, no solo para contratar el personal, sino para comprar esas herramientas que nos van a permitir hacer de nuestra gestión pues algo exitoso, así como un medio tradicional invierte en herramientas para diagramar el periódico y que éste se conecte con el sistema de la imprenta y que los editores puedan desde sus máquinas hacer cambios, etcétera. Estas herramientas maravillosas, pues también necesitamos como editores de social media herramientas que nos permitan, que nos faciliten el trabajo y no solo que lo faciliten, sino que nos permita obtener información precisa, que además nos va a servir para utilizarla en nuevo diseño estratégico. Y también necesitamos presupuesto para las campañas de marketing, porque si no decimos lo que estamos haciendo, si no decimos dónde estamos, la gente no lo va a saber o difícilmente lo sepa. Para amplificar nuestro margen, nuestro rango de acción, pues necesitamos también campañas de marketing como lo necesita cualquier medio. Entonces, el presupuesto lo pongo aquí entre lo que se espera del editor de social media, porque nosotros tenemos que hacer valer y hacer saber la necesidad del presupuesto, no decir, bueno, mire, yo necesito manejar un presupuesto y ya. El dueño del medio lo que te puede decir es, bueno, ¿para qué tú quieres manejar la plata? Bueno, yo la quiero manejar para esto, esto y esto, para conseguir, para manejar, para comprar estas herramientas que me van a permitir hacer esto. O sea, tenemos que justificar. Como todo editor, pues necesita tener su plan estratégico y comunicarlo a las personas que tomen las decisiones presupuestarias para garantizar que tengan la disponibilidad. Otra cosa que tiene que dirigir o conducir el editor de social media es las campañas de marketing, que además de que necesitan un presupuesto, necesitan también un diseño. Y esto va ahora muy de la mano con el área de mercadeo o ventas o el departamento que cumpla la función de marketing de un medio, porque las plataformas digitales son medios en sí mismas y así como los medios tradicionales o los medios que conocemos normalmente necesitan una inversión publicitaria, una inversión en marketing, también necesitamos nosotros en social media recursos y campañas, tanto para dar a conocer que estamos allí, que tenemos un perfil en una determinada plataforma, así como sus contenidos, también lo necesitamos para utilizar estas plataformas a modo de monetización. Hay muchos plugins y muchas herramientas que nos permiten monetizar nuestras plataformas
sin invadir, por supuesto, sin ser demasiado invasivos con el contenido que le damos al usuario. Pero así como abrimos las páginas de un periódico y de un lado vemos publicidad, del otro lado vemos contenido, no hay nada de malo en que moneticemos también los medios digitales. ¿Cuál es el papel? Ya vamos más a lo operativo, ya más a qué es lo que aporta, lo que brinda. Bueno, una de las cosas que brinda el editor de social media es experiencia. Y esto es un elemento clave en todo lo que tiene que ver con el ámbito digital. Y no es exclusivo del editor de social media, también se le podría decir que es la misma función del editor web y del equipo web, porque tenemos que darle al usuario, a nuestro lector, algo distinto, algo que él diga, bueno, me voy a quedar aquí, porque hay tantas posibilidades y el mar de la información en Internet es tan grande que diferenciarnos a veces cuesta. Entonces, por eso necesitamos brindarle alguna experiencia. Ahora yo quisiera saber si me están escuchando, porque es que no veo ninguna interacción y me preocupa estar hablando sola. Sí, todos bien. Ok, gracias. Gracias. Ahora sí estoy viendo todos los mensajes. ¿No me escuchaban antes? Vi por allí un mensaje que ahora sí me escuchan. ¿Todo bien? Ok, bueno, continuamos porque nos queda poco tiempo. Muchas gracias por sus mensajes. Una pequeña interrupción, pero ya está bien. Ok. Luego, al final me dice si es de un tema en específico para hacer un breve resumen, Horacio. O sea, algo que no se haya escuchado. Ok, dale. ¿De acuerdo? Ok. Sí, de acuerdo. Ok. Bueno, continuando con lo que les venía diciendo sobre las funciones del editor de social media, bueno, comentaba al principio que nos toca evangelizar, formar a nuestros compañeros en las mejores prácticas en social media, además convencerlos. Yo siempre he dicho que el equipo, las personas que nos dedicamos a esto, nos enfrentamos con dos cosas. Una, por un lado, en dos extremos. Por un lado, cierto menosprecio, que a veces secretamente y a veces no tanto, sentimos en la redacción como que el periodista digital o el community manager son periodistas de segunda o son corta y pega, lo que llaman copy and paste. Este tipo de sensaciones o de ideas que se tiene sobre el trabajo del periodismo digital y del social media, que está en un extremo, y digamos que es el extremo del menosprecio. Por otro lado, tenemos el extremo de la sobreexpectativa, y es que creen que somos superhéroes que vamos a, más que superhéroes, magos que con una varita vamos a hacer que crezcan las visitas, que nuestros contenidos se viralicen, que bueno, contratamos un community manager, dirán en algunos medios, y ya tenemos la tarea hecha, pero no. No es así. Entonces nos toca evangelizar no solo sobre nuestra labor, no solo sobre la importancia de social media, sino sobre todo el proceso como algo global. Entonces, sí, tenemos que quizás esa tarea adicional que debemos además realizarla con mucha satisfacción de poder formar, poder compartir estos conocimientos con nuestros compañeros. La metodología. Esto es algo clave. Un editor de social media, bueno, como cualquier editor, por supuesto, tiene que establecer una forma de hacer las cosas. O sea, no podemos vivir de la improvisación, si bien en social media ocurre que muchas cosas son de inmediatez, del momento, pero hasta para eso tenemos que tener un plan. Tenemos que tener, no vamos a saber qué es lo que nos va a generar o una crisis o qué evento nos va a tomar desprevenidos, pero sí podemos tener una metodología para hacer frente a las cosas inesperadas, para hacer frente a las informaciones de último minuto, para hacer frente a la inmediatez. El tema de esa inmediatez, de eso que nos tome por sorpresa, será lo distinto, pero sí necesitamos tener una estructura de comportamiento y de ejecución. Otra de las cosas importantes que tiene que estar dentro de este ámbito de la metodología es contribuir a que ya las pautas vengan desde su nacimiento, desde su concepción en la reunión de pauta editorial,
con el componente de social media. Y para esto a veces vamos a tener que abrirnos caminos. No es tan fácil en todas las redacciones que le digan al editor de social media, bueno, no es tan fácil en todas las redacciones que existe un editor de social media, pero si existe, probablemente no sea tan fácil que te llamen y digan, oye, editor de social media, ven y vamos a discutir la reunión de pauta, vamos a discutir la pauta contigo. Pero sí hay que abrirnos camino hacia esa dirección, a que seamos involucrados en la generación de la pauta, en la concepción de la pauta, porque desde su nacimiento viene con el componente social media, viene pensada para tener una versión, no solo en social media, en web también, pero como el tema que hoy nos ocupa es el de social media, pues lo menciono por este lado. Entonces, si viene ya desde su inicio con ese componente, pues va a ser mucho más fácil que el resto del proceso fluya. El editor de social media y su equipo tienen la particularidad de ser un radar para detectar temas de interés para nuestras audiencias, temas que potencialmente generen tráfico. Además, con esta información, pues generar y proveer ideas creativas para presentar esos temas. Si hay algo que está en Trending Topics, si hay algo que vemos en Google Analytics que se está moviendo más, o palabras claves a las que están llegando con a nuestro sitio web, que ahora que lo menciono, por cierto, el editor de social media y el equipo de social media tienen que trabajar muy de cerca con las cifras y el comportamiento del tráfico web. Por lo general se utiliza Google Analytics, pero hay otras herramientas a las cuales debería tener acceso. La herramienta que utiliza el medio en su sitio web para medir y para ver el comportamiento del tráfico, el editor de social media y su equipo deben manejarlas. ¿Por qué? Porque por ahí es que van a hacer este monitoreo, es uno de las fuentes para hacer este monitoreo y así poder presentar ideas creativas para mostrar este contenido que esté interesando a nuestras audiencias. Un editor de social media no puede tener miedo a salirse del molde. Yo siempre he dicho que mientras más creativos seamos, mientras más nos atrevamos, pues probablemente vamos a tener mayor éxito. Y esto es porque además mucho de lo que sucede en social media hoy en día es producto del ensayo y el error, porque no se puede escribir nada sobre piedra todavía y no sabemos si en algún momento se va a poder hacer, porque estas son plataformas tan dinámicas, tan cambiantes y tan veloces que podemos darnos esa licencia de ensayar y de atrevernos. Aquello de solamente un texto y una foto, en algunos medios he visto solamente texto incluso todavía a estas alturas en sus sitios web, pero eso, señores, eso quedó en el pasado. Y yo creo que probablemente todos los que están conectados aquí ahorita, si han tenido el interés de ver este webinar, lo saben, seguramente. Lo saben. Hay que aportar valor a las especiales. Por lo general, ¿me escuchan ahora? Sí, okay. Te perdimos por unos segundos, como por unos 15 segundos. Estaba diciendo que en lo que estabas diciendo de que ya eso era una cosa del pasado, dijiste, ahí se perdió un poco. Ok, sí, bueno, les decía que esto de solo poner texto y fotos, o a veces solo texto, en nuestras notas o en nuestro sitio web es algo del pasado, y si no damos un paso adelante, no aportamos valor a la experiencia, pues estamos en el pasado porque no vamos a ser capaces de ir a la velocidad con la que se actualizan y se mueven estas plataformas. Planificar, bueno, hay que elaborar un plan de coberturas de eventos especiales. Por lo general sabemos en un año lo que se va a los eventos que van a suceder, los eventos que nos interesa, a los que nos interesa darles cobertura. Y bueno, podemos anticiparnos con contenidos potencialmente virales, generar nuevas propuestas, ver qué nos ha funcionado en el pasado y cómo lo podemos renovar para ofrecerles
al lector, a la audiencia digital, algo distinto. Pero necesitamos tener una planificación y dentro, como les decía antes, dentro de esa planificación siempre dar cabida para los imprevistos. ¿Cómo lo vamos a abordar? ¿Cómo vamos a actuar? ¿Ok? Reempaquetar o empaquetar estos contenidos que hayan tenido alto tráfico. Juli, de vuelta se ha cortado a quitar tu imagen de la pantalla para que la banda ancha no se nos vaya, no se nos vaya. Discúlpame, se ha cortado varias veces y esta última vez fue más grande. Te voy a quitar de la pantalla para que solo tengamos tu audio, ¿ok? Si quieres, quítate tú y ok, ya sigue adelante. detuve mi cámara. Ajá. ¿Me escuchan? Ok. Adelante, adelante. Ok. Mejor así, ok. Vamos a ver el... Estoy viendo sus mensajes. ¿Me escuchan bien? Ok. Bueno, ante estos eventos de alto tráfico, ver de qué manera se lo podemos presentar a nuestros usuarios nuevamente, porque probablemente el que se conectó en la mañana y vio este evento que generó grandes números, grandes picos de tráfico en nuestro sitio web, probablemente a mediodía, en la tarde o en la noche quiera saberlos, pero no como fue presentado. No, el usuario digital es muy sensible cuando siente que lo estamos timando de alguna manera. Incluso algo tan inocente como volver a lanzar un tweet con el mismo título y link, tal cual como se hizo horas antes o cuando surgió la noticia, puede ser valorado negativamente por nuestra audiencia. Entonces, tenemos que pensar cómo se lo planteamos, cómo reempaquetamos el contenido, incluso cómo generamos nuevos contenidos sobre un mismo tema que sabemos que está despertando interés en la audiencia. E incluso contextualizar en redes sociales es válido también y es una forma de gestionar cuando hay un evento que genera tráfico, que genera interés, de pronto probablemente tenga antecedentes. Entonces recordarle a la gente qué cosas han pasado en torno a eso o qué temas pueden interesarles y siempre adaptarlo a lo que está sucediendo en el momento. Entonces darles ese valor de actualidad. Y esto es una forma de presentar lo que tiene que surgir de la mano con el editor web. Por eso es que los editores en web y en social media tienen que ser personas no solo que manejen las herramientas, sino que también manejen la información, que sean periodistas capaces de contextualizar lo que está sucediendo, porque si no nos vamos a quedar en la simple reseña banal de algo puntual sin darle ese contenido, ese contexto que necesita o que el usuario además está buscando. Además, respecto a esto que les estaba diciendo, es algo que nos diferencia de cualquier tuitero o cualquier persona que comparta algo en redes sociales, porque mostrar el simple hecho es algo que de pronto, y bueno, y hoy en día lo vemos mucho, lo puede hacer cualquiera que tenga un teléfono inteligente con cámara y conexión. Te pueden decir, ocurrió un accidente en la autopista principal, ¿ok? Cualquiera que pase por allí te va a sacar la foto y te va a decir, ocurrió el accidente. Ahora bien, el periodista te va a contextualizar, te va a decir por qué ocurrió el accidente, cuántos accidentes han ocurrido allí, cuáles han sido las medidas que ha tomado o no ha tomado el gobierno, cuáles han sido las protestas de los ciudadanos, etcétera. O sea, va a contextualizar y te va a explicar la situación en contexto. Entonces, en social media también tenemos que ser capaces de mostrarles de esta manera los contenidos a los usuarios. ¿Qué más se espera del editor de social media? Voy a ir un poquito rápido porque se nos está acabando el tiempo. Bueno, hay que proponer la implementación de herramientas de optimización web orientadas al social media, conocer los plugins, conocer el manejo de pronto no manejarlo, pero sí conocer qué herramientas de programación nos pueden funcionar para enlazar la web con social media y qué otras optimizaciones podemos implementar. Medir el desempeño medir todo lo que se haga en redes sociales, el desempeño de las estrategias aplicadas, el control y análisis de las cifras, el mismo desempeño de tu equipo,
todo tiene que ser medible. Para esto es necesario establecer desde el inicio una estrategia en la que se definan esos parámetros a medir. Generar reportes, bueno, estos reportes de desempeño te permiten a ti y a otras áreas entender la importancia de la gestión, del trabajo que tú haces y los avances que éste aporta para el resto de la redacción, y además suman en conjunto hacia los objetivos estratégicos de la empresa. Elaborar manuales, sí, esta es la parte quizás un poco tediosa, pero sí tenemos que elaborar manuales de procedimiento por aquello de establecer un modo de cómo hacer las cosas, además actualizarlos periódicamente. Esto facilitará tanto a la redacción como al equipo de social media dirigir sus esfuerzos con miras hacia el tráfico web y hacia el engagement. Todo esto, por supuesto, no lo podemos ver de manera plana, o sea, no es que vamos a trabajar solamente para tráfico web. Este fin no justifica los medios, este fin tiene que conseguirse con respeto a la audiencia, con rigurosidad periodística, con apego a la ética y a los buenos contenidos. ¿Okay? Probar nuevas prácticas y herramientas. Un editor de social media tiene que estar constantemente actualizándose, tratando de probar, aunque no domine por completo las miles y miles de herramientas y redes sociales y plataformas de medios sociales que existen, tiene que conocer, por lo menos saber que existen, por lo menos saber de qué se tratan y dominar muy bien pues las que elija para su medio. Pero sí tiene que probar nuevas herramientas y todas aquellas utilidades que puedan derivar tráfico a la web o que puedan mejorar su función como editor de social media. Algunas utilidades de social media que generan tráfico. Aquí les voy a presentar solamente estas dos por razones de tiempo. Si algunos se animan a acompañarlos en el seminario de este jueves y viernes que está organizando la CIP, podremos ver un poco más en detalle esto, pero hay algunas cosas que podemos implementar. Bueno, las Twitter Cards, algunos ya sabrán de qué se trata, es esa vista previa que nos da cuando compartimos un enlace en Twitter. No nos muestra solamente el link, sino que nos da, dependiendo de lo que escojamos, nos da un sumario con foto grande o pequeña. Podemos mostrar un player, animar a nuestros seguidores a que descarguen una aplicación, podemos mostrar solamente la foto. Tiene varias funciones que nos sirven. También en Twitter podemos echar mano de las tendencias, los trending topics promocionados, que se verán en móvil y en desktop de una u otra manera, pero son prácticas de pago que podemos implementar para promover el tráfico web. También está la promoción clásica en Facebook a través de los posts promocionados. Facebook también ofrece algunas otras potencialidades para promocionar nuestros contenidos y tienen gran alcance. Twitter todavía está digamos, incursionando, que ya tiene más de un año con estas formas de promoción paga, pero todas se encaminan hacia esa dirección. Vi por allí alguna pregunta que ¿cuál es el mejor horario para compartir contenidos en redes sociales? Bueno, esa es la pregunta como quién fue primero, el huevo o la gallina. Es algo que no podemos decir a ciencia cierta y además va a depender, también es como lo del vaso medio lleno, medio vacío, va a depender de la óptica con la que se mide, de las propias características, no solo de tu medio, sino también de tu audiencia, de la localización donde estás. Por ejemplo, en Venezuela es muy popular Twitter, es mucho más popular que Facebook, y esto ocurre solamente en Venezuela, porque en el resto del mundo Facebook es más popular, sobre todo para el consumo de noticias. Horarios, bueno, hay algunas horas que podemos considerar como estándar para compartir. Alrededor de las 8, entre 8 y 10 de la noche, con un pico alto en las 9 de la noche, y temprano en la mañana, entre 7 y 8, y a veces se extiende hasta las 9 de la mañana. Pero como les digo, va a depender mucho de las características de su audiencia, de las características de su medio y de
de la plataforma, porque no es lo mismo publicar en Twitter que en Facebook o Instagram o LinkedIn o Google+. ¿Qué experiencias de segmentación he tenido? Bueno, en cuanto a Facebook, pues siempre me llevo algunas sorpresas porque pienso que algún componente o alguna forma de segmentar puede ser la ideal, pero a veces no lo es así. Por eso es importante hacerle seguimiento a la segmentación que hagamos y poder ajustarla a medida que va avanzando la campaña. Esto lo permite tanto Twitter como Facebook. Tú puedes ir viendo cómo se desarrolla. Les recomiendo que tomen alguna formación en cuanto a Facebook Ads y Twitter Ads, porque no es sencillo. Es algo, bueno, si pudiera pensar, yo le doy al botón promocionar y ya le meto $5 a un post y listo, pero a veces no es tan fácil, sobre todo si trabajamos con medios de comunicación en los que queremos optimizar los pocos recursos que acceden a darnos. Horacio, no sé si tú habrás recogido algunas preguntas. Sí, creo que hay una pregunta que es de Adrián Basola sobre las herramientas. Has contestado, has respondido un poco de eso. Y después había otra pregunta que me parece buena, esta pregunta de Dailin, que dice, ¿cómo podemos medir el trabajo del editor social media? ¿Cuánto cobrar? Me parece, ¿cómo se mide en realidad ese trabajo que realiza este editor? En base a eso, ¿cómo puede ser su compensación, no? Bueno, eso es bien difícil y también depende de muchos factores, sobre todo de la escala de otros editores en tu medio. Hay algunos medios que optan por pagarle al editor de social media en un rango similar al de otros editores. Hay otros medios en los que, bueno, se llega a un acuerdo y hacen un paquete, pero yo creo que así como en social media, en cualquier puesto que uno desempeñe, la remuneración tiene que ir acorde tanto a tu experiencia como a tu conocimiento, al tiempo que le dedicas y a los resultados que aportes. Por ejemplo, en algunas redacciones integradas hay algunos modelos en los que además de tu salario recibes un bono de productividad que además tiene indicadores que tienes que sacar tú mismo. Entonces aportas parte de ese cálculo con unos indicadores y la empresa aporta una parte con otra fórmula de la cual se encarga la empresa. Es algo un poco más complejo. Es algo que experimenté cuando fui editora de social media, me parece que es una de las formas más justas de remunerar no solo el editor de social media, sino a cualquier editor, pero en general sí considero que debería estar acorde a su experiencia, acorde a sus pares en la redacción, es decir, a otros editores. Sí, Mario José y Luisa Amanda hacen referencia en sus preguntas a la frecuencia con la que se deben de poner los posts, digamos, en Facebook y en Twitter. Ok, bueno, en Twitter la información es prácticamente minuto a minuto. Allí es válido que el timeline sea un poco más activo, pero este mismo comportamiento no lo puedes tener en Facebook. En Facebook la vida útil de un post dura alrededor de 16 a 18 horas, de modo que no es esperar 16 o 18 horas para postear el siguiente, pero sí tener en cuenta que los posts se canibalizan entre sí. Si yo lanzo un post ahorita y a los 5 minutos lanzo otro, estos van a competir por la atención de la audiencia que está conectada. Entonces, ninguno de los dos va a tener de pronto el impacto que queremos. Así que se puede establecer un rango, pero eso va a depender también de la necesidad de comunicar que tenga el medio, porque a veces tenemos muchas noticias y todas queremos que estén en Facebook. Pero el editor de social media puede intervenir con su criterio junto con el editor web y elegir cuáles van a poner en Facebook. Entonces, la diferencia puede estar entre algunos optan por una noticia por hora, otros una cada media hora, otros las espacian un poco más, pero creo que también esto puede depender y puede estar dentro de la estrategia del editor de social media de hacerlo según los picos de audiencia que Facebook te lo marca muy bien, no tanto Twitter. Sí. ¿Otra?
Marjuli y Daniel pregunta, interesante, porque este es un tema interesante, ¿a dónde colocar, a dónde se debe colocar físicamente al editor de social media dentro del espacio de la sala de redacción? Qué buena pregunta, gracias Daniel. Eh, Eso es algo que genera mucha curiosidad, la verdad. Y además es sumamente importante dónde esté. Les voy a hablar de mi experiencia. Yo al principio estaba en medio de todos los redactores web. Y eso me daba un pulso de la noticia muy cercano, lo cual era muy positivo. Luego decidimos y además cada editor, porque además yo trabajaba con multiplataforma y multimedios, cada community manager estaba con su equipo. Luego decidimos que yo estuviera con mis community managers y esto, bueno, de pronto me bajó un poco la cercanía del minuto a minuto de las noticias que manejaban los redactores, pero me dio mucho más control de la labor de mi equipo. Entonces creo que el editor de social media tiene que estar con su equipo en un lugar céntrico en la redacción, si estamos hablando de una redacción integrada, una redacción multiplataforma, una redacción que ya ha avanzado en este camino. Tiene que estar muy cerca del equipo web, no tan lejos del equipo del papel, de los otros equipos del papel, y siempre muy cercano a sus community managers o al personal que está a su cargo. Sí, Marjulis, Joalvis y también Joalvis y Seba, a ver, Joalvis y Jorge Coronel preguntan sobre las aplicaciones Snapchat y WhatsApp, de cómo se deben de Sí, usar, bueno, si como les crees decía, que consideras que son compatibles el uso de estas aplicaciones con las redes. sí, en la última lámina les comentaba que, bueno, los que nos acompañan este jueves y viernes van a ver un poco más de eso porque voy a ahondar más en estas nuevas plataformas sociales que han surgido y que, bueno, como sucedió inicialmente con Twitter y Facebook, que son las más viejas y las más populares, como los diarios, como los medios incursionan o deberían incursionar en estas plataformas. También está Periscope, tiene Facebook ahorita, Facebook Live. Y bueno, hay una serie de también Snapchat, como nos comentaban, y WhatsApp. Lo importante de adoptar cada una de estas plataformas es, número uno, conocerlas. Número dos, saber si nuestra audiencia está allí o si la audiencia que está en esas plataformas nos interesa. Y número tres, saber para qué. Porque bueno, sí, en una redacción podemos decir, salió Snapchat, vamos a crearnos la cuenta en Snapchat. Salió Periscope, vamos a crearnos la cuenta en Periscope. Pero las vamos a dejar morir allí, tenemos que tener una estrategia, tenemos que tener un objetivo, tenemos que tener un por qué estar allí y un cómo estar allí. ¿Para qué lo vamos a utilizar? Yo he visto diarios populares, sobre todo en Brasil, hay una experiencia amplia con el uso de WhatsApp, pero tenemos que decidir para qué. Lo vamos a utilizar para que la gente nos reporte y tener esta serie de reporteros ciudadanos, que es el alcance que nos da una herramienta como esta, o la vamos a utilizar para difundir nuestras noticias. Si lo utilizamos para esto último, es probable que WhatsApp te bloquee, para empezar. Luego ha habido una serie de políticas que ha implementado WhatsApp en cuanto a esto, así que sería un tema de ahondar un poco más. Pero en general, todo lo que tenemos que saber para incursionar en una nueva herramienta, en una nueva plataforma, es para qué queremos estar allí, cómo vamos a estar allí y por qué vamos a estar allí. Y teniendo pleno conocimiento o conocimiento de si nuestra audiencia está en esa plataforma y si queremos llegarle a la audiencia que utiliza esas herramientas. Bien, Marjuli, ya casi ¿Algo más? acercándonos a la hora, Joel Cortés sí pregunta que si en tu experiencia se debe ligar Twitter y Facebook o se deben de manejar en forma separada, en el entendido que son usuarios distintos los que usan esas plataformas. Absolutamente separadas. Sí, ambas ofrecen
ofrecen la posibilidad de conectarse. Es decir, lo que publicas en Facebook sale automáticamente en Twitter y viceversa. Esto es algo que yo no recomiendo en lo absoluto para nadie, pero en especial no lo recomiendo para los medios de comunicación. Porque como les explicaba en una de las preguntas, en una de las respuestas a las preguntas que me hicieron, el timeline de Twitter es mucho más dinámico y el usuario de Twitter espera que sea dinámico. Si tú tienes pocas publicaciones en Twitter, vas a lucir desactualizado, vas a quedar además relegado, porque no vas a estar en la conversación diaria. En Facebook, puede ser la misma persona, una persona que sea usuario de Twitter y usuario de Facebook, cuando se meta en Twitter espera ver una vorágine de información. Y ese mismo usuario que esperó ver eso en Twitter, cuando se mete en Facebook, espera ver cosas más pausadas. ¿Por qué? Porque además Facebook lo utilizo para contacto con mis familiares, con mis amigos, etc. Entonces, la pregunta de Joel, no es nada recomendable unirlos, ni que salga al mismo tiempo todo lo que sale en una plataforma, salga en otra, porque además, ¿cuál sería el objetivo de eso? ¿Para qué estaríamos duplicando? Tenemos que tener una estrategia para cada una de las plataformas, conociendo cómo opera cada una de ellas y cómo llegarle al usuario. Además, si un usuario nos sigue en ambas plataformas, verá que no estamos haciendo esfuerzo alguno por gestionarlas. Entonces, eso también lo pecha, eso también lo castiga el usuario. Bien. Ahora, yo creo que esta es la última pregunta ya, Marjuli. Rosy Geraldine Tejada, que creo que ella es del diario de hoy, trabaja en redes sociales. Ella pregunta que si hay diferencia entre un editor de social media y un editor de audiencias. Y yo añado en la figura del community manager. ¿Estamos hablando de lo mismo o son diferentes? En lo último son diferentes. Un editor de social media no es lo mismo que un community manager. De hecho, el editor de social media es lo más parecido a el social media strategist. Lo que pasa es que las funciones han ido mutando y los nombres también. Comenzamos con decir community manager a cualquier profesional, periodista o persona que gestiona redes sociales. Eso es community manager. Haga lo que haga solamente la parte operativa de compartir contenidos o haga estrategias y todo lo que eso implica. Luego han surgido otros términos como social media manager, manager content y una serie de términos relacionados y combinados además con esto. Pero el editor de social media tiene la porción estratégica de una ecuación que es estrategia más operatividad. La porción de la operatividad la tiene el community manager. Es decir, un editor de social media tiene a su cargo o debería tener a su cargo a community managers, que probablemente dentro de un año, 2 años o 2 meses pasen a llamarse de otra manera, pero en este momento es esa la figura. Así como un editor tiene a su cargo a periodistas, reporteros, un editor de social media tiene a su cargo a community managers. Entonces, un editor de social media se encarga de la parte estratégica o el nombre que se le dé, porque se le puede dar el nombre de editor de audiencias. Lo importante son las funciones que cumplen. ¿Cuáles son las funciones? Las que hablamos al principio, la parte de diseño de estrategia, implementación, manejo del personal que va a ejecutar esa estrategia, medir, elaborar reportes y mantenerse actualizado. Yo creo que más allá del nombre que se le dé es la función que cumple. Muy bien. Ya con esto creo que ha sido suficiente. Marjuli viajó, creo, hoy desde Caracas, está aquí en Miami ya para el seminario, como les explicamos. Yo creo que hay que dejarla descansar un poco. Ella ya nos ha dado mucho de su tiempo y una excelente presentación, como otras veces ya lo ha hecho aquí en el Centro Digital de la CIP. Te agradecemos mucho, Marjuli. Te agradecemos bastante tu presencia. Vamos a estar viendo el jueves y el viernes. Y te dejo para que despidas esta sesión. Bueno, muchísimas gracias a todos por acompañarnos hoy. No te preocupes, Horacio, siempre es un gusto. Aquí en pantalla les estoy dejando mis datos. Si quieren comunicarse conmigo, pues está mi correo, mi número por WhatsApp, mi Skype, LinkedIn y Twitter. Estoy a la orden para cualquier consulta o asesoría. Y gracias a ustedes por darme esta oportunidad. Siempre es enriquecedor hacer estas actividades.
Gracias a todos los que se mantuvieron allí hasta el final. Y bueno, si alguna pregunta quedó en el aire y sienten la necesidad de que se les responda, estoy a la orden por correo o por cualquier otro medio que me puedan contactar. Los espero entonces el jueves y el viernes. Espero que algunos de ustedes puedan ir. Gracias, gracias, Marjorie. Hasta luego. Hasta luego todos. Chao. Chao, chao. Hablamos. Bye. Bye.